Estamos hablando del mes de la salud. Y el pastor nos sentó una base que la salud de la iglesia nos lleva a un avivamiento. Ese avivamiento que todos nosotros queremos de parte de Dios. Cuando Dios, en respuesta de la fe, nos visita en su tiempo y en la unidad del cuerpo, aunque haya diferencias, aunque haya diversidad, pero que a pesar de todas esas diferencias, de esas diversidades, tenemos algo en común. Queremos un avivamiento de Dios. Queremos un despertar de Dios. Y eso es bien interesante. Días pasados en una reunión de ministerios acá, precisamente en La Bel, nos ministraba el pastor David Sayas. Él tiene un ministerio de liderazgo, de mentoría. Y él nos ministraba al cuerpo pastoral y nos dijo una frase que dice: la fidelidad a Dios siempre será recompensada por la fidelidad de Dios. En otras palabras, la fidelidad del pueblo hacia Dios siempre será recompensada por el Dios que es fiel. Esta frase, cuando el pastor la dijo en medio de esa reunión, vino una voz interna a mi corazón. La voz de Julito, la voz natural, la voz carnal. Y esa voz me dijo en mi interior: tú has sido fiel en muchas ocasiones y no has recibido la recompensa de esa fidelidad. Esa fue la voz que vino a mi mente cuando el pastor dijo la frase. Pero inmediatamente, cuando yo estaba en ese dilema de pensamiento y tratando como de acomodar las cosas, el Dios que conoce los corazones, el Dios que discierne lo más íntimo de nuestros pensamientos, que nada se escurre de Él, inmediatamente habla a mi corazón y me dice: no siempre la fidelidad a mí te llevará por el camino más fácil, pero siempre te he de llevar al lugar correcto. A veces no nos damos cuenta de que Dios sí siempre recompensa la fidelidad. Lo que no lo hace a tu manera ni a mi manera. No lo hace en tu tiempo ni en mi tiempo, porque no siempre, hermano, está la alfombra roja tendida. No siempre, hermanos míos, el camino está allanado, aplanado, para que sus pies no tropiecen en roca alguna. Puede ser que el camino sea desierto, puede ser que sea fuego, que sea muchas aguas, que sea quizás vientos contrarios. Pero Dios siempre ha prometido estar contigo y conmigo en el proceso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que, amados míos, en esta mañana, más allá de lo que tu mente te pueda ministrar como me ministró a mí, mi corazón y mi carne, hasta que Dios habló y me hizo entender, yo siempre he sido fiel. Y no he sido, yo soy fiel, dice Dios. Porque esa es mi naturaleza. Aunque nosotros permanezcamos infieles, Él permanece fiel. Dios no se puede negar a sí mismo. Y es verdad, hermanos míos, muchas veces en la fidelidad el camino no es fácil. Pero siempre Dios, en su soberanía y en su trato, en su gracia y en su misericordia, te va a llevar al lugar correcto. Y yo te pregunto, ¿qué quieres? ¿Cosechar recompensa o terminar en el centro de la voluntad de Dios? Si estás por la recompensa, puede ser que entonces Dios en un momento te pueda demandar porque solamente estás por eso. Pero si estás en la voluntad trae la recompensa. La voluntad trae la provisión.
Oramos a Dios. Padre, esta es tu palabra. La recibimos en fe en esta mañana. Ayúdanos a entender lo que en este día nos está diciendo sobre la base de la fidelidad. La fidelidad a ti, Señor, es base y es fundamento para el despertar y para el avivamiento, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a desafiar la fe para creer. Ayúdanos a estar en un mismo sentir unánime, Señor, preparando el tiempo de tu visitación. En el nombre de Jesús, la casa del Señor dice amén y amén. Estaré hablando un poco acerca de una iglesia saludable. Nace de la fidelidad de Dios y de la nuestra. Dile que está a tu lado: nace de la fidelidad a Dios y de la fidelidad de Dios. Entonces, en primer lugar, Dios es fiel a su iglesia. Dios es fiel a tu vida. Y quiero ir a la palabra del Señor, a Lamentaciones capítulo 3, y leo del versículo 22. Y dice la palabra del Señor en Lamentaciones 3, 22: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y dice el profeta Jeremías: porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Ahora yo quiero entender esto dentro del contexto, porque te estoy hablando de que Dios es fiel a su pueblo. Dios es fiel a su iglesia. Y cuando uno mira las palabras del profeta Jeremías en este capítulo 3, estamos en presencia de un Israel que había sido llevado en cautividad a Babilonia en los años 586 a.C. El templo había sido destruido, el pueblo había sido llevado en cautividad, había hambre, había muerte, había vergüenza, había juicio. Fue uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel. Lamentaciones no es un libro de celebración. Lamentaciones, como su nombre lo dice, es un libro de quebranto, es un libro de llanto. Y el clima descrito en el libro es el capítulo 3. El propio profeta Jeremías habla de que la nación está en tinieblas. Había perdido la paz, había desesperanza. No se veía la luz al final del túnel. Había una desesperación y una sensación de que Dios les había abandonado a causa de su pecado. Ruina total de un pueblo que gozaba la bendición y la protección de Dios. Ahora era un pueblo expuesto y los enemigos habían venido, la habían destruido y la habían saqueado. El propio Jeremías escribe en el versículo 18 de ese capítulo 3: mi alma perdió la esperanza. Esa era la condición en la que estaba la nación de Israel. A causa de su pecado, a causa de su desobediencia, estaban probando la consecuencia de la maldad en su vida. Yo no sé si alguna vez usted ha perdido la esperanza. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido que ya no puede más. No sé si alguna vez usted se ha sentido que todo le aprisiona y que por más que usted intenta no ve. El abismo que se revela en este libro de Lamentaciones, cuando estas palabras a partir del verso 22 comienza Jeremías a decretarla, es como si realmente en medio de toda la oscuridad, de toda la tiniebla, viene la revelación de la luz de Dios. Porque cuando la noche es más densa y más oscura, y cuando quizás la situación está más pesada, donde muchas veces llega Dios
Donde a veces nosotros decimos, ya para mí no hay ninguna esperanza, como aún dijo el profeta Elías, basta ya Jehová, quítame la vida. Dile al que está a tu lado, Dios sigue siendo Dios a pesar de nuestras tinieblas, a pesar de nuestras oscuridades, a pesar de nuestro proceso, a pesar de nuestras situaciones. En medio de la oscuridad irrumpe la luz de Dios. Y en medio de esa condición de destrucción, de desesperanza, el profeta declara y dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. En otras palabras, si tú pensaste que estabas mal, quiero decirte que si Dios no estuviera en tu misericordia, estuviéramos peor. Ay, ay, ay. Significa que yo creo que ya llegué al fondo, que ya de ahí para abajo no hay más nada. Ahí es donde llega el profeta Jeremías y te dice, quiero decirte algo. Tú piensas que estás destruido y que todo está terminado. Hay algo que se llama misericordia, que si no estuviera al tanto de tu vida, aún estuvieras peor. Y sigue diciendo, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El contraste es que a pesar de nuestra situación y de nuestro proceso y de nuestra realidad y de nuestra experiencia, Dios sigue siendo fiel. La fidelidad de Dios es mucho más grande que tu realidad y tu circunstancia. ¿No lo ves? Como yo dije en mi corazón, no lo he visto. Y Dios me dijo, quizás ahora estás en el proceso del fuego, quizás estás por el desierto, quizás estás por las aguas, quizás estás que tus ojos no pueden entender, pero yo tengo para ti en el proceso un resultado final valioso. La fidelidad de Dios brilla más fuerte cuando la oscuridad es más profunda. Cuando el hombre dice, ya basta ya, no puedo más, significa que lo has probado todo, lo has intentado todo, has tratado por tu fuerza, por tu sabiduría, por tus alternativas. Cuando todas las puertas se cierran, cuando el mundo te desecha, cuando el diablo ya te mira y te usó y te utilizó, entonces es donde entra Dios. A lo vil, a lo menospreciado, a la escoria de este mundo. Las cosas que no son, cuando no hay ningún tipo de esperanza en lo natural, y Dios saca de ahí el precioso tesoro de nosotros. Dios convierte la oscuridad en luz, para que no quepa duda que si algo pasó en mi vida y en tu vida, fue porque llegó Jesús. Fue porque Dios hizo algo a tiempo, aunque no haya sido en el tiempo nuestro, pero sí en el tiempo de Él. Esto me hace entender, Dios es fiel. La fidelidad no depende de las circunstancias. El templo cayó, la ciudad se destruyó, el pueblo falló, la nación pecó. Pero Dios sigue siendo fiel porque esa es su naturaleza. Mis pecados no cambian la inmutabilidad de Dios. Mis fallas no cambian la grandeza de Dios. Y sus misericordias y sus bondades y su fidelidad son nuevas cada mañana. Yo he sido infiel, pero Él sigue siendo fiel. Yo me he equivocado, yo me he desviado, yo me he descarriado y he cargado con mi pecado, pero Dios ha seguido siendo fiel. La misericordia de Dios es la razón por la que seguimos en pie. Nunca dudes esto. Aunque a veces andamos como gateando, aunque a veces caminamos sobre la rodilla, si todavía respira es porque hay un Dios fiel. Si todavía respira, hay un Dios que te tiene en cuenta, a pesar de lo que estés sintiendo y experimentando en esta mañana. Las misericordias de Jehová, dijo el profeta, por ellas no hemos sido nosotros consumidos. No estamos vivos por suerte. No, hermano, seguimos en pie por gracia a Él. No es por mérito mío, es por la gracia de Él. Si avanzamos no es por tu fuerza, es por la gracia y la misericordia de Él. La misericordia, hermanos míos,
sostiene lo que el juicio no pudo destruir. La misericordia de Dios. El pecado nos mata, pero la misericordia de Dios nos vivifica. El mundo, la carne, el diablo hacen todo lo mejor de ellos para destruirte. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. La fidelidad de Dios se renueva diariamente. Lo dijo Jeremías, son nuevas cada mañana. No significa que cambia, sino que la fidelidad se manifiesta de forma fresca. No es algo rancio, es algo que todos los días está renovado para ponerla a tu disposición y a la mía. Dios no se cansa. A veces nosotros creemos que decimos, he cansado a Dios con todos mis pecados. No, Dios no se cansa, porque el pecado de ayer tuvo gracia y misericordia, pero para el de hoy hay gracia y misericordia. Hay que correr a esa gracia. Hay que entender la fidelidad de Dios, porque nos anhela salvar. Él nos anhela rescatarnos. Él nos anhela traer así para poder amarnos, perdonarnos y transformar nuestras vidas. Dios no se cansa, Dios no se rinde, Dios no se agota y Dios no abandona. Dejará la madre a su hijo. Con todo y eso, dice la palabra, Jehová te recogerá. El único que no abandona ni avergüenza a los que en Él confía se llama Dios. Nunca. Su fidelidad está ahí. La fidelidad de Dios es más grande que la infidelidad humana. No son mis rebeliones las que mutan y mueven la fidelidad de Dios. No, hermano. Dios sigue siendo fiel. El pueblo de Israel había fallado grandemente, pero Dios no responde con abandono, sino con gracia y misericordia. Dios juzga el pecado, pero ama a su pueblo. Dios no quiere el pecado para nosotros, pero te ama a ti. Eres hechura suya, creación de su mano. El pecado me separa de Él, pero el amor de Dios te quiere traer a su gracia, a su seno. La fidelidad de Dios sostiene, restaura, perdona, guía. La iglesia no vive por su fuerza, sino por la fidelidad de Dios. Dios nunca abandona su obra. La iglesia que puede avanzar, avanza porque tiene la confianza de que Dios está ahí y Dios es fiel. La iglesia que crece y que madura es la iglesia que sabe que Dios está ahí y en que en todas las circunstancias, en todos los procesos y en todas las etapas podemos contar con su fidelidad. Si hemos llegado hasta aquí es porque Dios es fiel. Denle un fuerte aplauso a Dios. Ahora, si Dios es fiel, la fidelidad es un llamado para nosotros. La iglesia es llamada a ser fiel a Dios. Esa es la relación que ahorita estaremos hablando. Hay un pasaje en la palabra que es Apocalipsis 2:10. Pasaje muy conocido. Es un clima de los mensajes que el Señor le da a las iglesias, específicamente a la iglesia de Esmirna. Y el Señor le está diciendo a esta iglesia de Esmirna, que es de las dos iglesias que el Señor no reprende, sino que exhorta y que anima, la de Filadelfia y la de Esmirna. La iglesia de Esmirna, el Señor le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La iglesia es llamada a ser fiel. La iglesia de Esmirna, te pongo en el contexto para entender las palabras de Jesús. Era una ciudad rica, una ciudad comercial, pero una ciudad muy políticamente ligada a Roma en su tiempo. Leal, al punto que ellos tenían un culto al emperador. La ciudad de Esmirna celebraba y adoraba al César, no solo como el emperador, sino como un Dios. Por lo que
para los cristianos de Esmirna, la presión política, la persecución religiosa y toda la hostilidad social de parte de la ciudad de Esmirna era fuerte. Ellos experimentaban pobreza. La iglesia de Esmirna era muy pobre económicamente, porque cada uno que se convertía le expropiaban. Si no era que lo mataban, le confiscaban y le quitaban sus bienes, porque se negaban a reconocer a César como Dios y no practicaban el culto de adoración. Jesús le dice a ellos: yo conozco tus tribulaciones y tu pobreza. El Dios que es fiel conoce tu situación, conoce tus procesos, tus batallas, tus luchas, tus etapas. Él es fiel, y Jeremías nos dijo: por su fidelidad, por su misericordia, que son nuevas para con nosotros, que son grandes, no hemos sido consumidos. Ahora el Señor le está diciendo a la iglesia de Esmirna: yo conozco tu tribulación y yo conozco tu pobreza. No era una persecución teórica, hermano. Era real, era diaria, era peligrosa. En este contexto, el mensaje de la iglesia, a partir de este versículo 10, que es el clima de ese mensaje, Jesús no responde a esta iglesia para animarla. No responde a esta iglesia para fortalecerla, o para decirle: no te preocupes, que yo voy a quitar esos problemas en tu vida y esas tribulaciones. Yo voy a quitar a César. No lo dice la palabra. Él le hace entender, a través de una advertencia, de una palabra profética, de un mandamiento y de una promesa, de que Él está al control. Porque a veces nosotros lo que queremos es: Señor, quita el problema. Señor, ¿por qué tú no quitas este problema? Jugamos al papel de Dios. Señor, ¿por qué tú no quitas mis adversarios, mis enemigos? Hazlo, Señor, hazlo. Nos gustaría eso, ¿no es verdad? Que la puerta se abriera, que entráramos por la alfombra roja y que todo bien espaciado, y que los vientos soplaran y te empujaran por aquí y te llevaran al destino que tú quisieras. Dile que está a tu lado: nunca juguemos al papel de Dios. Dile que está a tu lado: yo sé que yo sé. Dile, yo sé que yo sé. Pero ahora dile: pero Dios sabe más. Aunque tú no lo entiendas, el barro no entiende el proceso del alfarero. Tú y yo miramos hasta aquí, mis manos llegan hasta aquí, pero hay unas verdades poderosas cuando el Señor le habla a la iglesia de Esmirna. El Señor estaba al tanto de lo que estaba pasando. Cristo conoce y gobierna sobre el sufrimiento de su iglesia. Ay, me estoy metiendo en camisa de 11 varas, pero yo tengo que decirte la verdad. Cristo conoce y gobierna sobre el sufrimiento tuyo. Jesús le dice en este versículo, no le dice: quizás vas a sufrir, quizás vas a padecer. No se lo dice. Jesús le dice: vas a padecer. ¿Profeta de qué? ¿Del diablo? No. Y porque a veces cuando estas cosas vienen, lo que tienes que saber es que el sufrimiento no sorprende a Cristo. No está fuera de su control. No es un accidente espiritual. No es señal de abandono. Cristo está presente en tu sufrimiento. Él es soberano y Señor sobre todas las cosas. El sufrimiento tiene límites establecidos por Dios. Jesús dice: el diablo os echará a algunos de vosotros. Sí, seréis echados a la cárcel, seréis perseguidos algunos de vosotros, y tendréis tribulación por 10 días. 10 días habla de término, de tiempo. La tribulación no es permanente, tiene tiempo de expiración.
indica tiempo limitado, indica un sufrimiento real, pero temporal. Dile que está a tu lado, pero temporal. Una prueba que está bajo control divino. Cuando uno mira esto teológicamente, el enemigo puede probar, pero no puede destruir. Puede presionar, pero no puede decidir. Si no te fuese dada la orden desde el cielo, no me tocaría ni un cabello, le dijo Jesús a los soldados y aún a los enemigos en aquel tiempo. Todo lo que está pasando es para que se cumpliesen las escrituras. A veces lo que estamos pasando, y no estoy hablando de las cosas donde nos metemos por pecado, estamos hablando de las cosas que muchas veces padecemos por la fidelidad, como la iglesia de Esmirna. Si usted siembra para pecado, usted recoge pecado, pero si siembra en fidelidad y le es fiel a Dios, el proceso quizás no es fácil, pero Dios está al control. Puede atacar, pero no puede vencer. La fidelidad es más valiosa que la vida misma. Escuche esto. Jesús no prometió que ellos evitarían la muerte. Algunos de vosotros seréis echados en la cárcel. El diablo los tomará. Algunos de vosotros moriréis porque tendrán que ser fieles hasta la. En otras palabras, puede ser que algunos de vosotros, por ser fiel a mí, mueran. Ay. Vamos, que esto es para Cristo. No estamos predicando religión, estamos predicando relación. Estamos predicando un mensaje para hacerte entender que en los tiempos que estás viviendo, la fidelidad tiene que ser una marca distintiva y no negociable. Porque puede ser que por la negociación ganes más tiempo, pero pierdes la integridad, pierdes el carácter, pierdes la esencia. Y Cristo te dice hasta la muerte. Toca que está a tu lado, aunque no te guste, pero es así. La fidelidad no es condicional. La fidelidad no depende de circunstancias. La fidelidad es una postura del corazón. La fidelidad es la marca de un verdadero discípulo. Teológicamente la Biblia te dice, perder la vida por Cristo es ganarla. La Biblia dice, el que ama su vida, ¿qué? La perderá. Y termina Pablo diciendo a los filipenses, vivir es Cristo y morir es ganancia. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Vamos, que todavía Él vive. Todavía Él espera una iglesia fiel. Esa fidelidad que te lleva a esperar en el Dios que nunca falla, pero que usted anhela el día de su visitación. La promesa. Cristo recompensa la fidelidad con vida eterna. Jesús dice, te daré la corona de vida. El término corona es estéfanos, y eso era un premio para los atletas que eran victoriosos. Era un reconocimiento para los ciudadanos del tiempo y se le otorgaba una certificación como ciudadanos fieles. De hecho, los de Esmirna no la calificaban según el orden natural. Los de Esmirna eran que descalificados. No eran ciudadanos fieles porque no adoraban al César. Pero Jesús tenía una corona mayor que ella. Porque a veces competimos por una corona terrenal, pero cuando la alcanzamos nos damos cuenta que hasta ahí llegamos. Por eso trabajamos, por eso competimos, por eso luchamos. Pero algunos de aquellos que muchas veces competimos no por una corona corruptible, sino por la corona incorruptible de gloria, cuando llega el tiempo, el Dios fiel te mira y te dice, ven, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, ven y entra al gozo de tu Señor. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Cuando habla Jesús de la corona, reconoce que tú realmente tienes vida eterna, victoria final, recompensa divina, aprobación de Cristo, participación de su gloria. Amados míos, el sufrimiento no destruye la iglesia. Y te dejo con la figura de Esmirna. Esmirna significa mirra. La mirra
un aroma indescriptible. Nunca he tenido la oportunidad de olerla, pero solamente por lo que hablan de ella. Pero hay una particularidad de la mirra. Es que la mirra está ahí y usted le pega su nariz y no huele. No tiene aroma. ¿Cómo es posible? Porque la mirra solamente puede expedir, manifestar, desprender su aroma cuando usted la tritura. Tiene la esencia del mejor aroma dentro, pero solo su aroma se puede oler cuando alguien la tritura. Cuando somos puestos a prueba en la fidelidad, tú vas a dar lo mejor de ti. En la presión vas a saber quién eres tú, qué es lo que puedes rendir y hasta dónde puedes llegar. Mi esposa tiene una frase, yo creo que lo he dicho otras veces: dale a la gente posición, dale a la gente dinero y dale a la gente prueba, y vamos a saber qué pasa. Porque a veces las posiciones, las pruebas, las presiones y el dinero cambian a la gente. No lo cambian, saca lo que hay de ellos. Ay, toca el que está a tu lado. Se echó a perder el mensaje, como dice el pastor, ¿eh? No es que el dinero cambia, no es que la presión cambia, no es que la posición te cambia. No, saca el verdadero yo. Y eso es lo que pasa con la mirra. Cuando la mirra la trituraban y la trituran, entonces da su aroma. Esmirna era esa mirra que cuando estaba siendo triturada por la prueba y la persecución purifica la fe. El sufrimiento revela lo genuino, la presión produce el aroma espiritual. La iglesia perseguida es la iglesia más fiel. Yo sé lo que te estoy hablando. Lo he vivido en mi propia carne. Yo sé lo que es la persecución. Yo sé lo que es todos los días amanecer y levantarte con la presión de quizás sea el último día. Por las amenazas, como muchas veces dijo el apóstol Pablo, respiramos amenaza todo el tiempo. Muchas veces salí de mi casa, varias veces, más de 4 o 5 veces salí de mi casa en mi auto y mis frenos fallaron, mis ruedas se cayeron, porque los enemigos que querían vernos muertos cortaban los frenos de nuestro carro, quitaban las tuercas, los cranes de nuestras gomas. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Muchas veces nos metieron en oficinas y en lugares para que nosotros negáramos la fidelidad y la grandeza de Dios. Y muchas veces citaron a colegas míos y nos pusieron uno al lado del otro en oficinas diferentes y nos mirábamos por un cristal. Yo lo miraba a él y él me miraba a mí. Pero él no sabía lo que me estaban diciendo aquí, lo que le estaban diciendo a él. Muchas veces nos ponían en contrapunta el uno con el otro. Decían, él trabaja con nosotros, por eso él está aquí. Él vino a informarnos acerca de lo que tú estás haciendo. Y a mí me decían lo mismo, a él se lo decían igual a mí. Yo decía, bueno, hasta que muchas veces nos franqueamos y bueno, sea lo que sea. No, pero a mí me dijeron que tú eres el que estabas. No, a mí me dijeron que eras tú. Para dividir, para engañar. Hermano, la presión y la persecución saca una iglesia fiel. La fidelidad en obediencia, la fidelidad en carácter, la fidelidad en servicio, la fidelidad a la misión de Dios. La brújula siempre tiene que apuntar al cielo. La brújula siempre tiene que orientar al magnético de Dios. Por último, una iglesia saludable es una iglesia del resultado de esta relación de entre la fidelidad de Dios y la fidelidad de la casa. Conectados. Y para eso está Juan capítulo 15, versículo 5.
Perdone pues. Juan 15:5. El pastor Fernando nos predicó semanas pasadas magistralmente de este pasaje. La fidelidad de Dios y la fidelidad de la iglesia. En el contexto del Evangelio de Juan, Juan escribe del capítulo 13 al 17 aspectos bien importantes sobre la iglesia antes de entrar en el proceso de la crucifixión. Y Juan está diciendo algo en el capítulo 15. Jesús es la vid verdadera. El Padre es el labrador. Los discípulos son los pámpanos, en otras palabras, las ramas. ¿Y sabe lo que el Señor deja claro en capítulo 15? Esto se trata de relación, no de institución. Se trata de relación. No se trata de religión, de iglesia o de concilio. Se trata de relación. El mayor reto que tenemos en la vida es nuestra relación con Dios. De ahí depende todo lo demás. No vivimos una religión, vivimos una relación. No vivimos una pertenencia institucional, aunque la relación con Dios nos hace tener pertenencia institucional con una casa local, con un concilio, con un cuerpo local, con un edificio, con una familia. Pero si estoy insertado en esta familia es por una relación con Dios. Lo primero es tu relación con Dios. Jesús dice: yo soy la vid verdadera, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Israel en el Antiguo Testamento es revelado como la viña de Dios. Y cuando uno mira el libro del profeta Isaías en el capítulo 5, es impresionante las palabras que el profeta Isaías le da a la nación de Israel. Primero describe la naturaleza de su viña, cómo la plantó, cómo la cuidó, cómo la preservó. Pero dice que cuando llegó el momento de la cosecha, las vides, los frutos eran agrios. En otras palabras, no sirvieron, no dieron el fruto. Y entonces dijo el profeta Isaías: yo quitaré el vallado, yo la expondré, no la podaré, no le cortaré, no trabajaré más en ella. Y va a salir caldo, van a salir espinas. Israel tuvo el tiempo de dar fruto. Y el fruto que dio en su tiempo fue agrio. Por eso el Señor permite por misericordia en el tiempo de Dios un kairos para la iglesia. Y nos hace entender que ahora la iglesia está ligada a alguien que es la vid, que sí da fruto, que se llama Jesucristo. Y es el reto y el desafío. Jesús es la vid de Dios, la viña de Dios, que sí da fruto para la gloria de Dios. Y no solamente cualquier fruto, da mucho fruto y en abundancia. Ahora, yo tengo que saber algo, que la clave es permanecer. En el original la palabra que Juan usa es menó. Y habla 4 cosas. Hay que permanecer en Cristo, hay que permanecer en su amor, hay que permanecer en su palabra y hay que permanecer en su verdad. El menó te dice: eres parte de. Hay un sentido de pertenencia. Esto implica, hermano, que la vida espiritual fluye única y exclusivamente de Cristo. Jesús dice: yo soy la vid. ¿Sabe? Esto no es una metáfora. Cuando Jesús dice yo soy la vid, es una descripción ontológica. ¿Qué estoy diciendo? Es una descripción de esencia, de naturaleza. Jesús es la fuente de vida. Es la propia esencia de su ser. En Él está la vida. En Él está la luz. En Él está la verdad. En Él está el amor. Él es su esencia, su naturaleza. Cristo es la fuente, nosotros somos ¿qué? Los receptores. Jesús
Es la fuente de energía. Lo único que podemos hacernos es enchufarlo para poder cumplir una misión y un propósito. Jesús dice, yo soy la vid. Sin mí no hay vida, no hay fruto, no hay poder, no hay permanencia, no hay propósito. Unión con Cristo es la base de todo fruto, hermano. Si podemos hacer algo, quiero decirte que activismo, que talento, que carisma, que resultados humanos, eso no es fruto. Te lo vuelvo a decir. El activismo, los talentos, los carismas, los resultados humanos no son fruto. Fruto de estar en Cristo es carácter, es obediencia, es amor, es misión, es perseverancia. ¿Cuánto les gustan los pasteles, las tortas, los cakes, como decimos en nuestro país? Hoy mi perro está cumpliendo un año. La niña quiere comprarle una torta. Pero cuando usted tiene la torta delante, póngase a pensar que a usted le entregan la torta, pero no le ponen todo ese merenguito. Y se lo adornan, se lo ponen bien bonito, le ponen su nombre, la velita. Pero cuando usted la pica, dentro no tiene panetela. Solamente tiene cubierta. ¿Tiene qué? Merengue. Y cuando usted la pica, está eso al vacío. What? Jesús llegó a donde estaba la higuera. Y la higuera tenía apariencia de fruto, porque la higuera solo tenía como hojas. Permanecer en Cristo no solamente te da follaje, permanecer en Cristo también te da consistencia, naturaleza, esencia, propósito, carácter. No importa cuánto carisma, si no hay carácter. La panetela, cuando usted la pica, tiene que tener esencia, sabor, tiene que estar esponjosa, tiene que tener buen punto. Pero qué interesante, nosotros no solamente somos la panetela, también hay una presentación, hay una cubierta. ¿Qué significa? Que el Señor muchas veces pone en nosotros los talentos, los dones y los carismas, pone los resultados para que tú te conectes a través de eso, porque es lo que ves tus ojos. Pero cuando choca contigo y conmigo, ¿sabe lo que tiene con qué chocar? Tiene que chocar con carácter. Tiene que chocar con vivencia, con experiencia, con relación y con conexión. Yo no te puedo dejar solamente con merengue. Si te dejo en el merengue, tú te vas a empalagar y te vas a hacer como que ya hay un momento que no puedes comer más. Pero cuando te dejo entrar y tú entras a la conexión y tu vida tiene esencia, tiene naturaleza, tiene cambio, tiene metamorfosis, tiene transformación. La iglesia saludable parte del Dios que es fiel, pero la iglesia que es fiel responde a la fidelidad. Pero la relación está en permanecer con Cristo. Separado de mí nada podéis hacer. Termino con esto en esta mañana. El fruto es evidencia de que usted está conectado. La rama se corta y aparentemente tiene todos los nutrientes, la savia y todo lo que hay en ella. Pero cuando la dejas por un tiempo desconectada del tronco y de la raíz, lamentablemente, hermano, al pasar los días mueren. ¿A cuántos de ustedes se les quemó sus plantitas en estos días? Le voy a dar un consejo de agricultor. Deje que pase una semanita, sígala regando todos los días. Cuando le pase unos días, ya está la planta que está húmeda, córtele esas ramitas secas. No se lo haga ahora para que no venga trauma sobre trauma. Pero cuando la ramita esté ya y la tierra esté humedecida y pasen un par de semanas, córtele esas ramitas que están ahí. Y usted se va a dar cuenta que dentro de pocas semanas, después de ese proceso, usted va a ver que van a comenzar a salir. ¿Y sabe por qué salen esas ramitas nuevas? Porque están conectadas a la raíz y al suelo que está siendo atendido y trabajado por el labrador. Usted es el labrador de las ramas de su casa y de los árboles que tiene plantado, pero el Padre es el labrador de nuestras vidas. Cuando usted y yo estamos conectados con Cristo, hay un proceso de poda y la poda es traumática. Usted nunca puede podar una mata que está débil porque la acaba de matar.
Primero échele abono, nútrela y aliméntela, cuídela. Y cuando ella esté así, que comienza a dar sus primeros renuevos y ya esté fortalecida, comienza el proceso del trauma de la poda. Porque usted no quiere rama nada más, usted quiere frutos. Usted quiere flores. Mi esposa le regaló a las hermanas de la iglesia, acá le entregó en ilustración una mata de clavel a cada una de ellas. Lo interesante es que el clavel, ese tipo de clavel dura solamente un año. Y ella da en ese año todo lo mejor que está en ella. Y comienza a dar flores, pero a medida que las flores van saliendo, se van secando. Si usted no corta esas flores que se van secando, no salen las nuevas flores. Pero si usted las corta, quiero garantizarle que en un periodo de 7, 8 meses, siempre tendrá flores para usted. No le tengas temor al proceso. Lo que sí tienes que garantizar es que tú y yo estamos conectados con Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Hay que entregarse completo. Vamos a ponernos de pie. Hay que obedecer diariamente. La unidad con Cristo es la garantía. Nosotros, si podemos cumplir una misión, solamente lo podemos hacer porque estamos en Cristo. ¿Cuán lejos podemos llegar? ¿Cuánto podemos alcanzar? Yo quiero que usted tenga esta garantía. Esto depende de cuánto estamos conectados con Cristo. Él es fiel. En esta mañana yo te estoy diciendo, Dios es fiel. Puede ser que el proceso de tu vida en esta mañana a lo mejor no es tan intenso como lo fue para Israel en sus días de deportación. Puede ser que haya situaciones económicas, enfermedades, conflictos matrimoniales, problemas con los hijos. No hay una cosa que más suframos los padres que cualquier situación que tiene uno de nuestros hijos. Y mucho más cuando nos damos cuenta que muchas veces nuestros hijos están sufriendo por sus decisiones y sus elecciones. Te voy a animar a hacer algo. Nunca dejes de estar conectado con Cristo. Nunca dejes de orar a Cristo por Él. Nunca dejes de mostrarle el amor y la compasión de Jesús. Que nunca pierda la oportunidad de llegarte a ti. Siempre que sea posible, déjale la puerta abierta y la luz encendida. Para que cuando pierda el rumbo, para que cuando en la noche oscura esté buscando dirección, pueda hallar a la distancia la luz del amor del Padre. El Padre siempre tiene los brazos abiertos, sus ojos levantados y mira a la distancia. Él es fiel. No te avergüences. Él tiene misericordia para ti en esta mañana. Ríndete a Jesús. Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Él. Porque ahí comienza la transformación y la sanidad. Ahí comienza la liberación.